De Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me tome la llamada. Buenos días, secretario. Pascal, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, avanza el periodo de nueva normalidad o desconfinamiento y pues creo que vale la pena que nos comente qué planes hay para dar por concluido el ciclo escolar 2019-2020 y arrancar el siguiente 2020-2021, secretario. Pues muchísimas gracias. De hecho, nosotros anunciamos y publicamos un acuerdo en donde quedamos que el día 19 de junio terminaría totalmente ya el ciclo escolar 19-20. Lo que es Aprende en Casa concluyó el día 5 de junio. Se dejaron de transmitir ya pues todos los aprendizajes en línea, en televisión. Los niños pues ya dejaron de estudiar sus materias porque concluyó el ciclo escolar 19-20 y ahorita los maestros entraron en la valoración del ciclo, en la descarga administrativa, y van a tener un receso magisterial desde el 22 de junio hasta precisamente el 17 de julio. Durante ese tiempo va a haber contenidos, constructivos, positivos, divertidos, que se llama Verano Divertido para todas las niñas y niños y adolescentes, pero esto ya no forma parte del ciclo escolar. Ahora, tenemos una fecha referencial, del Pascal. Esta fecha decimos que es referencial porque está en función del desarrollo de la pandemia en cada estado. Sí. Nosotros, como tú recordarás y el autor recordará, fuimos los primeros en salir una vez que se anunciaran pues una serie de contagios en México que ponían ya en riesgo la salud de las personas y fuimos los primeros en decretar por la salud de las niñas y los niños, de las maestras y los maestros, del receso en el sector educativo. Así es, lo Y recordamos vamos a bien. ser los últimos en regresar. ¿Por qué? Porque no vamos a regresar hasta que el semáforo esté en verde. ¿Qué quiere decir que el semáforo esté en verde? Quiere decir que todas las actividades ya estén libres de cualquier restricción sanitaria. Sujeto a eso, Entonces, ¿están previendo un término de ciclo de manera presencial, secretario? bueno, el ciclo escolar 19-20 ya concluyó Sí. con las actividades de evaluación y el inicio del 2021 está previsto para el 10 de agosto. Pero repito que esto es una fecha referencial porque si en esa fecha alguna entidad federativa está, digamos, todavía en amarillo, en anaranjado, en rojo, no se les va a recomendar abrir escuela alguna. Y las entidades federativas que estén en verde, que ya se haya levantado la restricción sanitaria para todas las actividades, significa que entrará también la escuela a trabajar a partir del 10 de agosto, que se calcula que para entonces ya estaríamos fuera del peligro que significa la pandemia en estos momentos. Ahora, Entonces, ¿cómo yo sí funcionará la quisiera, entrega de calificaciones, de boletas? la entrega de calificaciones y de evaluación está siendo enviada digitalmente a todas las niñas y niños, a Sí. los jóvenes, y en el caso de alguna comunidad en donde no existe la posibilidad de hacerlo así, porque ya están digitalizadas todas las evaluaciones, pues se les darán precisamente al regreso a clases, pero se les comunicará por teléfono. Nosotros el día de ayer tuvimos un Zoom con una participación muy amplia de maestras y maestros para hablar de estos temas
Y curiosamente te encuentras, Pascal, con las cosas más creativas que te puedas imaginar. Por ejemplo, ha habido en algunos lugares remotos anuncios de las escuelas a través del perifoneo. Ha habido el uso del transporte público para llevar y traer documentos. Obviamente muchas maestras y maestros están en relación constante con sus alumnos por cualquier medio, por teléfono, por internet. Entonces, la mayoría del sector educativo está en posibilidad de entregar las calificaciones antes de entrar al próximo ciclo escolar, que el 10 de agosto es la fecha que hemos puesto como preferencial y no será necesariamente nacional. Esto quiere decir Podría que ser por estados, dependiendo cómo esté la situación en cada estado. Exactamente, Sí. porque cada estado que tiene su propia curva, pues tendrá también la evolución. ¿Esa decisión la tomarían los gobernadores o sería una decisión federal, digamos? ¿Qué estados podrían regresar eventualmente el 10 de agosto? Bueno, la decisión de levantar las restricciones sanitarias es federal, es el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud. Y en el momento que, llamémoslo así, el semáforo esté en verde, entonces ya se puede iniciar el nuevo ciclo escolar. La decisión de iniciarlo en ese momento sí puede ser local. Si un gobernador dijera, yo quiero esperarme una semana más o 15 días más, la ley se lo permite, el calendario escolar que hemos definido se lo permite, porque queremos que las decisiones se basen en la realidad local y que no sean una imposición central, pero lo que sí es restrictivo es que no habrá clases si no hay semáforo verde. De acuerdo. Secretario, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podría esperarme 2 minutitos? Porque quiero preguntarle sobre la asignación nueva que anunció usted, la creación de la asignatura de vida saludable. Creo que es muy importante para nuestra audiencia. Mucho al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me haya esperado en la línea telefónica. Secretario, una última pregunta sobre el reinicio del ciclo. Digamos que la fecha tentativa es 10 de agosto. Al volver, ¿habrá una evaluación de los conocimientos de los alumnos adquiridos en el ciclo anterior o cómo funcionará esto? Así es, lo que hemos definido es que cuando menos durante las 3 primeras semanas se dé un periodo que le estamos llamando remedial, un periodo de nivelación, para que las maestras y los maestros sepan en qué estado está cada una de las niñas y niños en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su rezago educativo en un momento dado, y esto para que lo puedan hacer de una manera individualizada. También vamos a ayudar a las maestras y a los maestros a manejar medios grupos. Esto quiere decir que, digamos, los lunes va a ir la mitad del salón. Bueno, esto nos va a ayudar en la sana distancia por una parte y por la otra en la evaluación que le llamamos evaluación diagnóstica. Entonces, lunes y miércoles van a meter al salón y lo vamos a hacer por apellido para que las familias pues lleven a sus hijos y hijas todos juntos a la escuela y les recojan todos juntos, que no estén salpicados, llamémoslo así, durante la semana. Entonces, lunes y miércoles va, digamos, por poner un ejemplo, de la A a la K, sí, y martes y jueves de la L a la Z. Y el viernes las maestras y los maestros verán a los alumnos que no tuvieron oportunidad de seguir los cursos a través de Aprender en Casa para darles pues mayor apoyo. Sería un momento de apoyo al rezago educativo de cada salón de clases. ¿Eso cuánto durará? Esto durará 3 semanas. 3 semanas. De acuerdo. Y eso le va a ayudar a las maestras y a los maestros a planear el ciclo escolar que ya inició, 2021, habrá iniciado el 10 de agosto, como habíamos dicho referencialmente, y poder trabajar más personalizada la educación en México. Bueno, y a partir de septiembre, por supuesto, va a depender de cómo estén las condiciones de la pandemia.
pero en general, ¿qué medidas se prevén para poder pues guardar la sana distancia entre los niños con la dificultad que esto representa por tratarse pues en el caso de la educación primaria de niños chicos? ¿Cómo van a funcionar las medidas de sanitización? Cuéntenos un poco de esto, secretario. Hemos definido lo que llamamos intervenciones, 9 intervenciones. Una es que antes de salir al receso, si recuerdas, y seguramente la auditoría recuerda, cuando anunciamos que íbamos ya a dejar de ir a clases, fue un día sábado 14 de marzo, Sí. pero el día, digamos, que se decretó el receso, era para el 23 de marzo. Nos quisimos dar toda una semana de trabajo para que las maestras y maestros orientaran a los niños y a las niñas en lo que iban a hacer durante el receso, cómo estudiar, que se llevaran sus libros de textos, explicarles aprender en casa. Y después, una cosa muy importante, también se creó el Comité de Salud Escolar. Entonces, lo primero que va a pasar es que este comité se va a reunir para hacer la limpieza de la escuela. Nos dice la Secretaría de Salud que, digamos, el verdadero, llamémosle, veneno del coronavirus es el jabón. Uh-huh. Entonces, que la sanitización tiene que hacerse con agua y jabón. Incluso que no se mezcle el jabón con otras cosas, porque hay la práctica de echarle cloro Sí. a la cubeta que está ahí con jabón. Parece que mucha gente dice, lo voy a reforzar y le echo cloro. Dicen que el cloro mide, digamos, las probabilidades del jabón y el jabón las del cloro, entonces que no se mezcle. Entonces, agua y jabón. Esto se hará agua y jabón, y esto se hará unos días antes de entrar a la escuela. Bueno, ahora cuénteme un poco de esta asignatura de vida saludable que anunció usted el día de ayer. Sí, con todo gusto, Pascal. Rápidamente te digo que vamos a pedir que el cubrebocas sea obligatorio. Puede ser un cubrebocas fabricado caseramente, ya Uh-huh. un pañuelo con 2 ligas. Cuando hay cubrebocas utilizado masivamente por todo el mundo, hay una gran reducción de las posibilidades de cualquier tipo de contagio, no solo de coronavirus, incluso de influenza y otras cosas. Entonces, vamos a buscar protegernos los unos a los otros. Y algo muy importante, no queremos regresar a la escuela diciéndole a nuestras niñas y niños que se cuiden del de enfrente, que el de enfrente, que el otro es un peligro. No, queremos que regresen diciendo, yo voy a cuidar al de enfrente, yo voy a cuidar al otro, yo voy a cuidar a mis amigos, y por eso voy a usar el cubrebocas. Bien. Ahora, por el tema de la vida saludable, es que queremos impulsar de una manera muy decidida 3 cosas fundamentalmente. Primero es, si queremos realmente tener un pueblo con salud, necesitamos evitar todos los problemas que tenemos de diabetes, los problemas de obesidad, los problemas de hipertensión, y la mejor fórmula para hacerlo es el ejercicio. Entonces queremos impulsar muy fuerte el ejercicio. Eso vuelve a los organismos con sistemas inmunológicos activos mucho más fuertes, y entonces la actividad física va a ser algo muy importante, lo que estamos llamando deporte escolar, la educación física y la activación física. Por otra parte también, hablar mucho sobre el tema de una buena nutrición, de una nutrición equilibrada, de una nutrición que sea saludable, y finalmente todo el tema de higiene y limpieza. La práctica más poderosa para evitar el contagio es lavarse frecuentemente las manos, pero eso sirve para cualquier enfermedad, para enfermedades gastrointestinales, para cualquier enfermedad. Entonces, sí, que las niñas y los niños tengan la costumbre de lavarse frecuentemente las manos. La limpieza, no podemos vivir entre la basura, hay mucha basura en México, entonces tenemos que hacer toda una campaña para evitar que haya basura en las escuelas, en su entorno, y para que nuestras niñas y niños crezcan sabiendo que debemos de procurar un entorno limpio, ya que en la basura también
pues se provocan muchas enfermedades. De hecho, el mayor porcentaje de, le llaman vectores, los mosquitos que producen el dengue, el chikungunya, todo eso, se procrean. Muy bien, secretario. Pues vamos a estar muy pendientes de este regreso a clases, de esta etapa de nueva normalidad, y ojalá podamos pues contar nuevamente con una conversación con usted para revisar todos estos temas. Le agradezco mucho.